Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mundino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por la llamada, como siempre, ¿eh? Bueno, volvemos a hablar del tema de la guerra, espadas de hierro, que está Ujú. pendiente de solucionar temas como la presencia y el dominio de Hamás en la Franja de Gaza por parte de Israel, pero aquí se impone una pregunta que va a ser el título de esta columna y es muy desazonadora. ¿Hay inocentes en la Franja de Gaza? Sí, es verdad, porque es una pregunta sobre la cual se van a desprender, pueden ser tanto análisis o conclusiones que van a tener un poco de ideológico, un poco también de lo que es el realismo de la constitución o no de un Estado palestino como solución al conflicto árabe-israelí, su desprendimiento palestino-israelí, pero es cierto que sobre si existen o no los inocentes en la Franja de Gaza, se genera una discusión que muchas veces obnubila. ¿Por qué creo que obnubila? Casi como si fuera una disputa entre sectores de un excesivo buenismo, lo políticamente correcto, pero también lo obvio, que arrastra cualquier posible análisis a un terreno que es muchas veces insignificante y que oculta una de las premisas, perdón, que tiene la guerra en Gaza actualmente, y es que el ejército de Israel, a diferencia de muchos otros ejércitos en Oriente Próximo, está también salvando, y muchas, vidas palestinas en la Franja de Gaza que han sido radicalizadas por la organización terrorista Hamas durante casi 2 décadas. Vemos que hay una inflación total de números, datos y estadísticas que provienen de las fuentes de información de la Franja de Gaza, o sea, Hamas. Cuando hablamos del Ministerio de Sanidad, hablamos de Hamas. No estamos hablando de estratos de un Estado o de un gobierno en el cual la división de poderes se rige de forma casi monolítica como se podría regir cualquier país en Occidente, sino que acá hay una realidad totalmente distinta. Tanto organismos internacionales que dependen de la Organización de Naciones Unidas como los organismos del gobierno de la Franja de Gaza están infiltrados por Hamas. Todos los datos que salen desde Gaza son los datos que Hamas quiere replicar en el exterior, como parte de una guerra mediática e informativa también, en este caso, del gobierno de la Franja de Gaza en contra del Estado de Israel. Pero hay una realidad que es insoslayable, y es que Israel, a diferencia de muchos otros ejércitos que cuando han tenido que atacar objetivos, sea los turcos y los sirios en contra de los kurdos, Irak e Irán entre ellos en la década del 80, cuando fue la guerra, la participación árabe de la guerra del Golfo, todos estos ejércitos han arrasado con los objetivos civiles. Sin embargo, Israel muchas veces o casi siempre notifica con el tiempo suficiente como para resguardar las vidas civiles. Entonces, si hay inocentes en la Franja de Gaza, es una obviedad asumir que sí, que hay inocentes en la Franja de Gaza. Al menos uno o dos de los más de 2 millones de gazatíes seguramente que no hayan festejado las masacres de Hamas del día 7 de octubre. Incluso si lo llevamos a un pensamiento estrictamente instrumental, podemos pensar que aquellos miles de trabajadores palestinos que gracias a Hamas han perdido sus fuentes de trabajo en el Estado de Israel, esto hay que ser muy claros, hasta el 6 de octubre, el día antes de que la filtración terrorista de Hamas iniciara una masacre en el Estado de Israel, había casi 20.000 palestinos que cruzaban todos los días desde el cruce fronterizo con Israel al territorio israelí, y allí podían trabajar, desarrollar sus economías familiares y continuar con sus vidas cuando en definitiva hacían lo que no podían hacer en la Franja de Gaza. Todo eso se ha terminado el 7 de octubre y por decisión de Hamas. ¿Hay inocentes allí? Alguno va a haber, claro que sí. Sin embargo, es muy difícil entender para la mentalidad occidental, y esto en cualquiera de sus variantes, lo que realmente pasa hoy en la Franja de Gaza. La mentalidad occidental no comprende cómo es que en las escuelas, incluso en las instituciones de la UNRWA, se enseña a los niños palestinos que el mejor proyecto para su vida es ser un mujahidín, es decir,
ser lo que va a ser el futuro o el proyecto de mártir, cuando mueran por la causa palestina. No comprende la mentalidad occidental tampoco que haya médicos o un personal del Ministerio de Sanidad de Gaza, este mismo que decíamos al principio, que es parte de Hamas, que haya entrado junto a los terroristas y los grupos armados de Israel en la invasión del 7 de octubre. La muchas veces cómoda e inalterable mentalidad occidental que está armada de tal forma para no comprender la esencia o el ADN del conflicto en el Medio Oriente, no logra comprender el sentido en este caso de la yihad. Piensan que son solo un grupo minoritario, cuando en realidad podemos estar hablando de que en la Franja de Gaza hay una ideología mayoritaria que responde a Hamas y que puede estar ocupando más del 80 o el 90% de la totalidad de la Franja de Gaza. Y acá hay que hacer una referencia que creo que es importante y se dirige especialmente a lo que es una parte importante de la lucha antiterrorista global. Cuando hablamos de una política antiterrorista global, tenemos dos patas o dos grandes eslabones de una cadena que es ineludible. Hay un eslabón que es el que todos conocemos, que es el de la fuerza operativa, digamos, cómo los estados o los ejércitos regulares vuelcan todas sus herramientas para barrer con la organización terrorista que quieran enfrentar. En este caso, Israel tiene el poderío militar y la fuerza como para barrer a toda la estructura operativa de Hamas en la Franja de Gaza. Luego, si analizamos la cuestión de Hezbollah en el Líbano, probablemente haya que considerar otras variables que se excederían mucho en el tiempo. Pero también tiene una pata que es ideológica, y es que la lucha antiterrorista, si no es ideológica, puede hacer que la pata operativa se pierda, quede sin efecto. ¿Qué quiere decir esto? Jamás puede ser erradicado. El gobierno de la Franja de Gaza puede ser eliminado. Toda la amenaza y la potencialidad de amenaza, tanto presente como futura, que Israel percibe en la frontera de la frontera de la Franja de Gaza, puede ser reducida casi al mínimo. Pero si no hay una desideologización, una desradicalización de aquella población palestina que durante los últimos 20 años han tenido un incremento en su radicalización terrorista, en este caso por estar gobernados por la organización terrorista Hamas desde el año 2006-2007, cuando logran expulsar a la autoridad palestina y a Fatah, tras la retirada unilateral del ejército de Israel en el año 2005, veríamos que todos los esfuerzos operativos y bélicos que hay en el campo de batalla pueden no ser completamente necesarios y ser suficientes para concretar ese gran objetivo que Israel tiene, o uno de sus dos grandes objetivos. Uno, por supuesto, que es la liberación de los más de 130 secuestrados que todavía hoy están en la Franja de Gaza, pero el segundo, que es quizás el fundamental, que es la eliminación total de la amenaza de Hamas. El que tiene mayor capacidad o que es muy, muy llamativo cuando decimos esto, afirmamos que probablemente haya un 80 o un 90% de la población en la Franja de Gaza que coincida con la ideología terrorista de Hamas, veríamos que el más interesado en reconocer esta situación, paradójicamente, no es Israel y no es tampoco Estados Unidos, sino la propia autoridad palestina. Fíjate que acá hay algo que me parece que es central. La autoridad palestina gobernó la Franja de Gaza hasta la llegada de Hamas en el año 2006. Es quien gobierna actualmente distintos territorios dentro de Judea y Samaria. Entonces, la pregunta que sale es: ¿por qué la autoridad palestina, liderada por Mahmoud Abbas, ha pospuesto las elecciones durante casi 2 décadas? Porque justamente percibe lo mismo que estamos diciendo aquí. Sabe que en Judea y Samaria, en Cisjordania, puede repetirse el mismo escenario de la Franja de Gaza en el año 2006, cuando los palestinos votaron en mayoría a Hamas y eligieron a la organización terrorista que el 7 de octubre perpetró una de las masacres más espeluznantes de la historia moderna, y lo ha seleccionado como el gobierno, como la representación o el régimen político que iba a llevar a cabo la representación de los palestinos en la Franja de Gaza. La victoria de Hamas en la Franja de Gaza llevó a la expulsión mediante tiros y ejecuciones a Fatah, que es el brazo armado de la autoridad palestina, y la propia autoridad palestina. En el mundo palestino no se vota democráticamente por decisión de los líderes palestinos para que su enemigo no triunfe en ninguna elección. Y acá hay un elemento común, porque saben todo el liderazgo, tanto de la autoridad palestina como también el liderazgo de Fatah
y muchas personalidades en el liderazgo árabe musulmán saben que los palestinos tienen una permeabilidad muy fuerte a lo que es el ideal de la organización terrorista Hamas. Saben que Hamas no ha llegado ahí por una cuestión azarosa o una determinación del destino, sino por el voto de la mayoría de una población que probablemente sienta el peso y sienta el dolor de vivir durante casi 2 décadas bajo el gobierno autoritario de una organización terrorista que persigue a las disidencias, que ha eliminado a la disidencia política también dentro de la Franja de Gaza, pero que es verdad que el día 7 de octubre, mientras la desesperación todavía imperaba en todas las calles de Israel y especialmente en la zona sur, todas las calles de la Franja de Gaza se llenaron de estos habitantes, de estos civiles, lo que se entiende, lo que se sospecharía como civiles, que empezaron a gritar y a aplaudir lo que fue el conteo de víctimas que primero se inició en esas 100, 200 y que terminó el día de hoy con más de 1.200 muertos dentro del Estado de Israel. Un elemento que condiciona cualquier alternativa de finalizar la guerra, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando Hamas termine deje de ser una amenaza próxima para Israel y que todos los rehenes sean liberados de la mano de los terroristas, o también es un elemento que condiciona lo que yo creo que es un absurdo proyecto de 2 estados sobre el que la administración de Joe Biden verdaderamente está empecinado. Hay un elemento que condiciona estas dos cuestiones y es la radicalización a partir del fundamentalismo religioso, que ha construido una identidad palestina de forma progresiva desde 1965. No estamos en un fenómeno nuevo. Cuando el nacionalismo palestino nace en 1965 entre Arafat y en una reunión en Egipto con el entonces presidente egipcio Abdel Nasser, empieza a construir toda una identidad nacionalista que acompaña con el terrorismo y la lucha armada como formas válidas e incluso aceptadas e incorporadas por ese liderazgo para no solo la eliminación del proyecto sionista, sino también la eliminación del Estado de Israel. La Organización para la Liberación Palestina, que curiosamente nace cuando esos territorios que los palestinos reclamaban no estaban bajo manos de Israel, sino en manos militares de Egipto y del reino de Transjordania, es decir, de lo que hoy es Jordania, no se crea con la condición de renacer un Estado palestino en la zona, sino de eliminar al Estado de Israel. Para la retórica de Hamas, y eso lo que yo considero que es un enjuague de culpas, acusar a Israel de la ocupación de una Palestina histórica desde 1967, al finalizar la Guerra de los 6 días, que es en definitiva ese ápice para no hablar de las mujeres masacradas y violadas en Israel, siendo incluso muchas de ellas parte de los más de 1.200 asesinados en octubre solo por ser judíos, es una mentalidad anti-israelí que camufla, por supuesto, un ADN que es fuertemente antisemita, fuertemente judeófobo, y es un hilo conductor que unifica al mundo islámico en general, sin importar que sean árabes, persas u otomanos. Y esto es un elemento que, insisto, es transversal a todo el liderazgo árabe o el liderazgo también musulmán, porque la causa palestina nunca contempló un Estado propio, sino la destrucción de Israel. Y esto ha sido una premisa explícita que Hamas ha volcado en su carta fundacional del año 1987, y que así sabiendo todo esto, sabiendo lo que significaba la causa palestina para la conciencia del liderazgo árabe musulmán, más del 70% de los palestinos en la Franja de Gaza han decidido votar como régimen de gobierno tras la retirada de Israel en el año 2005 a esta misma organización terrorista como su forma de gobierno, como el gobierno de la Franja de Gaza. Esos mismos palestinos sujetos a una radicalización terrorista, adoctrinados en las escuelas, muchas veces guerrilleros voluntarios de ese plan de aniquilación de Israel, son una parte fundamental de la cuestión palestino-israelí que muchas veces se omite porque es verdad que es verdaderamente incómoda. Es muy difícil afirmar si existen o no existen civiles inocentes en la Franja de Gaza. Hay una numeración que es casi evidente, por eso al principio hablaba que es una discusión que muchas veces roza lo obvio. De 2 millones de gazatíes,
es lógico que va a haber personas inocentes, pero también es verdad que existe toda una maquinaria y de radicalización que ha sido permeable para una gran mayoría de los palestinos que hoy no tienen como proyecto político representados en Hamás la posibilidad de crear su propio Estado, que en definitiva es algo que para Israel, que es un Estado en minoría demográfica y religiosa en toda la región, un Estado palestino bajo los conceptos de lo que es la paz de Westfalia de 1648, donde se abracen los ideales de una convivencia realista, intereses mutuos, búsqueda de un beneficio común, etcétera, hubiera sido y todavía hoy va a ser la mejor opción. Pero lamentablemente no es una realidad posible. Ni siquiera es posible pensar en algo similar a lo que ocurre con Egipto y Jordania. Es decir, no se podría pensar que un Estado palestino se comporte como los egipcios o los jordanos, que son dos países del mundo árabe donde las élites gobernantes han decidido desde hace muchos años normalizar su relación con el Estado judío para mantener sus intereses nacionales en pie. Ni siquiera se puede pensar que un posible Estado palestino vaya a ser una alianza pragmática como la que hoy piensan los países del Golfo, donde la premisa no está en sostener los intereses del gobierno de Ramallah y ni mucho menos de la Franja de Gaza, que están mucho más condicionados por Irán que por un beneficio o por un interés propio que los palestinos tengan. En definitiva, es una pregunta difícil, es una pregunta políticamente y verdaderamente incómoda, pero que creo que es necesaria para empezar a escarbar y para entender justamente la esencia de un conflicto, por qué el conflicto se ha perpetuado durante tanto tiempo y cuáles son los escenarios posibles y realistas sobre los que tenemos hoy a la hora de hablar la perdurabilidad de la guerra que todavía tiene lugar en Gaza y que lleva más de 3 meses entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas. Bueno, te agradecemos, Luciano Mondino, como siempre, que nos hayas atendido y que en este caso nos plantees ya desde el titular hasta el final una pregunta que evidentemente tiene que tener una respuesta, pero que muchas Ujú. veces nos parece inconcebible la respuesta que nos viene a la mente. Ese es el Así problema que es. tenemos, ¿no? Por, Pues, por eso digo, es una pregunta verdaderamente incómoda, pero creo que es necesaria. Ujú. Pues muchas gracias por habernos atendido y como siempre No, te gracias a vos. esperamos dentro de 2 semanas nuevamente. Hasta Así entonces. es. Gracias.